Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. En Asunción, los países del Mercosur y la Unión Europea firman el histórico Pacto de Libre Comercio entre los dos bloques. El presidente de Paraguay y la presidenta de la Comisión Europea celebraron el acuerdo que aseguran el libre cambio sobre los aranceles y las alianzas sobre el aislamiento. En Irán reina una tensa calma. Después de casi 3 semanas de protestas, aún se desconocen las dimensiones de la represión contra la ciudadanía. El ayatolá Ali Jamenei culpó este sábado a Donald Trump por los muertos. Según Iran Human Rights, más de 3.400 personas murieron. Con banderas de Groenlandia y Dinamarca en mano, cientos se manifiestan en las calles de Nuuk y Copenhague contra los deseos expansionistas de Donald Trump. Una delegación bipartidista del Congreso estadounidense visita la capital danesa para expresar así su solidaridad frente a las presiones de Washington para anexionarse la isla ártica. Iniciamos en Paraguay, donde los países del Mercosur y la Unión Europea firman el Pacto de Libre Comercio entre los dos bloques. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el mayor acuerdo de libre comercio del mundo, que representa el 30% del PIB mundial y crea un mercado de 700 millones de consumidores. Y en sus propias palabras, con su firma se elige libre cambio sobre los aranceles y las alianzas sobre el aislamiento. Por su parte, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, destacó el diálogo y la cooperación entre los dos bloques, aunque lamentó que se pudo hacer más. Y para ampliar, conectamos con nuestra corresponsal Flavia Borja, quien se encuentra precisamente en el Teatro del Banco Central de Paraguay. Flavia, muy buenos días. ¿Qué destacar de los primeros discursos en la apertura de este acto? Buenos días, Elena. Así es, detrás mío en el Teatro José Asunción Flores en este momento tiene la palabra el presidente de Argentina, Javier Milei, uno de los jefes de Estado que está presente en la firma de este histórico acuerdo. Y se puede rescatar que primero el presidente Santiago Peña rescató la fuerza simbólica del destino que hizo que durante la presidencia pro tempore de Paraguay nuevamente se derive en que se firme este acuerdo aquí en Asunción, así como más de 30 años atrás se firmó aquí mismo en este lugar el tratado que dio origen al Mercosur. Destacaba él esta coincidencia con alegría y también se destacó su reconocimiento al presidente Luis Ignacio Lula da Silva como el gran artífice de este acuerdo, algo muy importante teniendo en cuenta que el presidente de Brasil es el gran ausente. Por supuesto está su ministro Mauro Vieira, pero no es lo mismo y se han dicho muchas cosas sobre la ausencia del presidente, si bien la postura oficial fue que la invitación llegó tarde para los mandatarios de Estado, también hubo rumores sobre resquemores entre ambos gobiernos. Entonces hubo un reconocimiento del presidente Santiago Peña y además, como lo mencionabas, si bien Paraguay celebra este acuerdo que representa una mejoría para justamente los empresarios y los productores, no solo de Paraguay, sino de la región, dijo que se perdió mucho tiempo y que se pudo haber hecho mucho más, por lo que instó a que a partir de la firma de este acuerdo se profundice de manera muy ágil esta relación para beneficiar a los pueblos de ambas regiones. Bien, Flavia, todavía, como bien decías, continúan los discursos. Hay que decir que también está presente como parte de la Unión Europea Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, y en estos momentos continúa hablando el presidente de Argentina, Javier Milei. Regresamos contigo más tarde para hablar acerca de los discursos de los mandatarios que ya integran este bloque del Mercosur. Gracias. Y en más información, en Irán reina una tensa calma. Después de casi 3 semanas de multitudinarias protestas, aún se desconocen las dimensiones de la represión contra la ciudadanía y se mantiene el bloqueo de Internet. Según la ONG Iran Human Rights, hay 3.428 muertos y la organización Age-Rana estima en más de 3.000 los muertos y en 19.000 los ciudadanos detenidos. Las manifestaciones iniciaron el 28 de diciembre contra la crisis económica y se tornaron también contra el gobierno y la República Islámica, cuyo máximo líder, el ayatolá Ali Jamenei, culpó este sábado a Estados Unidos y a Israel de estar detrás de la violencia en las protestas y de las víctimas mortales. Desde Teherán nos amplía nuestra corresponsal Catalina Gómez Ángel.
Sí, ha hablado el líder supremo de la revolución que se dirigía a un grupo de fieles en el marco de la conmemoración o de la festividad musulmana del Eid al-Adha y fue extremadamente duro, mucho más que en otras ocasiones, y señaló directamente a Estados Unidos de estar detrás de este complot, como él lo llamó, y dijo que no era nuevo, que habían estado detrás de otras protestas y otros complots en el pasado, pero que la gran diferencia en esta oportunidad era la implicación del presidente norteamericano, que había intervenido, había hablado, había amenazado y los había alentado para salir a la calle y quebrar la espalda de lo que él dijo de la República Islámica. Él dijo que han podido quebrar estas protestas y que buscan quebrar a quienes las lideraban. Habló de dos grupos, uno principal que habían sido entrenados por los norteamericanos y por los sionistas que lideraron las protestas, y unos a los que llamó jóvenes ingenuos, a los cuales les vendían esta idea y que los siguieron haciendo cosas que no debían. El líder supremo habló y también fue puntual en quiénes o las razones que habían llevado a estas protestas, la situación económica, y apuntó al gobierno que tenía que actuar con mayor vehemencia para poder darle una mejor vida a los iraníes. Sin embargo, él volvía a insistir en este complot y decían que iban a perseguir a todos quienes estaban involucrados en ellos, lo que hace esperar que vuelva o que continúe unos mayores juicios, una mayor persecución y una mayor represión en el país, cuando ya en la apariencia todo vuelve a ser más o menos normal. Ha sido un largo fin de semana de fiesta, mucha gente salió de las grandes ciudades, pero todo está tranquilo y las protestas se han calmado, por lo menos en la superficie. Seguimos en Medio Oriente. El ejército sirio despliega sus tropas al este de la ciudad de Alepo después de que las fuerzas kurdas, conocidas como Fuerzas Democráticas Sirias, aceptaran retirarse tras varios días de enfrentamientos. Sin embargo, este sábado el gobierno de facto de Ahmed al-Shara denuncia la muerte de 2 soldados por disparos kurdos y a su vez fuerzas kurdas denuncian que un ataque de los uniformados causó la muerte de varios de sus combatientes. Los hechos ocurren después de que al-Shara decretara al kurdo como lengua nacional en un aparente gesto de buena voluntad. Sin embargo, los acuerdos firmados por Damasco con los kurdos en marzo pasado para integrarlos en las nuevas instituciones estatales se encuentra empantanado. Ahora hablamos de la situación en Gaza. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, el ex primer ministro británico Tony Blair y empresarios cercanos al gobierno Trump serán los encargados de liderar la Fuerza Internacional de Estabilización que operará en el devastado enclave palestino. Con su nombramiento, la administración estadounidense da un paso más para la puesta en marcha de la segunda fase del plan de 20 puntos para la Franja de Gaza. Diego Bassani nos trae más detalles. Estados Unidos mueve sus fichas para conformar la nueva Junta Ejecutiva de Gaza, en conformidad con la puesta en marcha de la segunda fase del plan de 20 puntos ideado por la administración Trump y secundado por Israel, Hamas y las potencias árabes. Este viernes la Casa Blanca publicó los nombres de las personas que estarán a cargo de supervisar las labores del Comité Nacional para la Administración de Gaza, entidad a la que Hamas deberá entregar el control de la franja y que será liderada por Ali Shattah, un exministro de la Autoridad Nacional Palestina. Cada integrante de la Junta Ejecutiva supervisará una cartera definida fundamental para la estabilización y el éxito a largo plazo de Gaza, que incluye, entre otros, el fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, la financiación a gran escala y la movilización de capital. El organismo directivo estará conformado por 11 personas, entre las que se encuentran el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el ex primer ministro de Reino Unido, Tony Blair, el yerno del presidente Trump y empresario Jared Kushner, el director ejecutivo del fondo de inversiones Apollo Global Management, Mark Rowan, y representantes de Turquía, Emiratos Árabes y Egipto. Sumado a esto, la Casa Blanca anunció que el diplomático búlgaro Nikolai Mladenov tendrá el cargo de alto representante para Gaza, mientras que el mayor general de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Jasper Jeffers, tendrá la labor de comandar la Fuerza Internacional de Estabilización, el organismo que será el encargado de desarmar a Hamas y velar por la seguridad de los civiles palestinos.
En otras noticias, con banderas de Groenlandia y Dinamarca en mano, cientos se manifiestan en las calles de Nuuk y Copenhague contra los deseos expansionistas de Donald Trump. Mientras el mandatario republicano insiste en anexionarse la isla ártica rica en minerales y tierras raras y además con una ubicación geoestratégica, una delegación bipartidista del Congreso estadounidense visita la capital danesa para expresar así su solidaridad frente a las amenazas de Washington de anexionarse la isla ártica. Recordemos que Trump no descarta una acción militar y en respuesta aliados del reino danés como Francia, Alemania, Suecia y Países Bajos han enviado soldados a Groenlandia. Escuchemos. Nos quedó muy claro, como se ha repetido a lo largo de los años, que si Estados Unidos busca invertir en colaboración respetuosa con el pueblo de Groenlandia para acceder a posibles nuevos minerales críticos o tierras raras, sería bienvenido. Y que en colaboración con el Reino de Dinamarca, si deseamos aumentar nuestras inversiones en la seguridad del Ártico, también sería bienvenido. Pero el reto aquí es que esto se haga de una manera que sea profundamente respetuosa con la soberanía danesa y con nuestra alianza con la OTAN. Y en Uganda, Yoweri Museveni fue reelegido por un séptimo mandato presidencial. El político de 81 años lleva en el poder desde 1986. La Comisión Electoral del país africano anunció los resultados que son rechazados por la oposición, la cual denuncia un fraude masivo. Más temprano, antes de conocerse los resultados de las elecciones celebradas el jueves, el cantante y líder opositor ugandés Bobi Wine anunció que logró huir del ejército y de la policía, cuyos elementos habrían asaltado su casa y mantendrían a su esposa y familia bajo arresto domiciliario. La policía y el ejército niegan los hechos. Para despedirnos, este sábado entró en vigor el Tratado de Alta Mar, con el que Naciones Unidas y 83 países buscan proteger el 30% de los océanos para el 2030. ¿A qué retos se enfrenta el planeta para proteger la vida marina en aguas internacionales y el lecho marino? Se los contamos en el siguiente informe. La alta mar corresponde a la superficie de los océanos situada más allá de las zonas marítimas bajo la jurisdicción de un estado, es decir, más allá de las 200 millas marinas, equivalente a 370 kilómetros más allá de las costas. Hoy en día representa el 64% de la superficie total de los océanos y constituye casi la mitad de la superficie del planeta. Los retos son, en primer lugar, económicos y geoestratégicos. El 90% de los bienes de consumo que se intercambian en el mundo transitan por la alta mar. El desafío es también ecológico. La vida marina es indispensable para la vida en la Tierra. Producción de oxígeno, almacenamiento de dióxido de carbono, recursos alimentarios. Otro reto es la investigación científica. Se calcula que en el océano viven entre 500.000 y 10 millones de especies y variedades genéticas diferentes, de las cuales solo se han catalogado 280.000 hasta la fecha. La alta mar es un espacio muy codiciado, en primer lugar por sus recursos vivos. La sobrepesca de los estados, tanto en sus zonas exclusivas como en aguas internacionales, es uno de los principales problemas. Muchos países son criticados por prácticas de sobrepesca, arrastre profundo de los fondos marinos, captura de especies en peligro de extinción y descarga de gases. La alta mar y sus grandes profundidades también son codiciadas porque están llenas de hidrocarburos y recursos minerales, en particular manganeso, hierro, níquel, cobalto y cobre. El Tratado de las Naciones Unidas sobre la alta mar tiene como objetivo proteger el 30% de los océanos para 2030 mediante la creación de zonas marinas protegidas. Ha sido ratificado por más de 80 países, entre ellos China y Brasil, con el objetivo de que a largo plazo lo ratifiquen todos los Estados miembros de la ONU. Sin embargo, el tratado tiene una laguna fundamental. No prevé ninguna protección contra la explotación minera de los fondos marinos. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero los invitamos a que visiten nuestro sitio web www.france24.com. Ahí podrá encontrar la actualización de las noticias que han marcado la agenda informativa de este sábado 17 de enero. Gracias por su compañía y hasta la próxima.